Imagina por un momento que pudieras enfrentar cada desafío con la serenidad de un sabio, que pudieras mantener el control incluso cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Piensa en un estado de paz tan profundo que ni las críticas, ni las tentaciones, ni las emociones más intensas puedan sacudirlo. Eso es lo que los antiguos estoicos descubrieron hace siglos, el poder de dominarse a uno mismo. Pero no se trata de renunciar a la emoción o reprimir tus deseos, sino de un arte silencioso y preciso de dirigir tu mente como un capitán guía su barco en medio de una tormenta. Hoy, vamos a desenterrar esas lecciones olvidadas que poseen el potencial de transformar tu vida desde la raíz. Lecciones estoicas para dominarte a ti mismo. ¿Estás listo para descubrirlas? Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Evita la autocompasión excesiva. La autocompasión excesiva es una trampa silenciosa que atrapa a muchas personas en un ciclo de victimización y estancamiento. Cuando te sumerges en la autocompasión desmedida, comienzas a percibir cada dificultad como algo que simplemente te ocurre, algo que te supera, en lugar de algo que puedes enfrentar con determinación. Este patrón mental genera un estado de impotencia que se alimenta a sí mismo. Crees que nada de lo que hagas podrá cambiar la situación, y así te sumerges cada vez más en ese pozo oscuro de lamentos y resignación. Pero el estoicismo te ofrece una alternativa poderosa. La verdadera fuerza se encuentra en la manera en que decides reaccionar ante las dificultades, no en lamentarte por ellas. El problema de la autocompasión excesiva es que te convence de que no tienes control sobre tu vida. Te hace sentir como un espectador impotente, alguien que solo puede sufrir sin encontrar una salida. Este estado mental se refuerza cada vez que te repites a ti mismo que eres una víctima de las circunstancias, y cuanto más te repites ese mensaje, más difícil resulta romper el ciclo. Lo que olvidas es que la mayoría de las veces tu verdadera prisión no es la situación en sí, sino la interpretación que haces de ella. Cuando eliges quedarte atrapado en la autocompasión, estás renunciando a tu poder de cambiar las cosas. Martin Seligman, psicólogo conocido por su teoría de la indefensión aprendida, demostró que cuando una persona se convence de que no tiene control sobre su entorno, adopta un estado mental de impotencia que se traduce en altos niveles de depresión y desesperanza. En sus estudios observó que aquellos que creían que sus acciones no tenían ningún efecto sobre sus circunstancias, desarrollaban un estado crónico de apatía y desmotivación. Esta misma lógica se aplica a la autocompasión excesiva. Si constantemente te dices que no hay nada que puedas hacer para mejorar tu situación, estás fortaleciendo esa creencia limitante y alejándote de la posibilidad de cambio. La clave está en cambiar esa narrativa de impotencia por una actitud proactiva. Cada vez que te descubras cayendo en la autocompasión, toma un momento para reflexionar y desafiar esos pensamientos. Pregúntate a ti mismo: ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación, por pequeña que sea la acción? No se trata de minimizar tus problemas o fingir que no existen. Se trata de reconocer que, aunque la situación sea difícil, siempre tienes la capacidad de actuar y dar un paso hacia adelante. Este simple cambio de mentalidad puede hacer una gran diferencia en cómo enfrentas tus desafíos. Una práctica concreta que puedes implementar es escribir. Cada vez que te sientas abrumado por la autocompasión, toma un cuaderno o tu teléfono y escribe 3 acciones concretas que puedas realizar para mejorar la situación, por más insignificantes que parezcan. Puede ser algo tan sencillo como investigar sobre un tema que te preocupa, pedir consejo a alguien que respete su opinión, o incluso dedicar un momento a relajarte para recuperar la claridad mental. Lo importante es que enfoques tu mente en soluciones y no en problemas. Este ejercicio no solo te ayuda a tomar acción, sino que también te permite ver que siempre existe algo que puedes hacer, incluso cuando todo parece perdido. Con el tiempo, esta práctica transforma la manera en que respondes a las dificultades. Poco a poco, te das cuenta de que tus pensamientos negativos y de autocompasión pierden fuerza porque ya no los alimentas con tu atención constante. En su lugar, decides enfocarte en las soluciones, en las oportunidades de crecimiento que cada situación ofrece. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que des en la dirección correcta te acerca más a un estado mental de resiliencia y determinación.
Número 2. Eres más fuerte de lo que crees. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo y seguir avanzando a pesar de su presencia. El estoicismo nos enseña que la esencia de la fortaleza reside precisamente en ese acto de encarar aquello que tememos, sin permitir que esos temores dominen nuestra mente. Muchas veces la razón por la que evitamos ciertos desafíos no es porque carezcamos de la capacidad para superarlos, sino porque hemos permitido que el miedo al fracaso se convierta en un obstáculo infranqueable. Ese miedo se alimenta de nuestras inseguridades y de la constante búsqueda de la comodidad. Pero cada vez que elegimos la comodidad por encima del crecimiento, debilitamos nuestra mentalidad y limitamos nuestro verdadero potencial. El problema es que vivir con miedo se convierte en un hábito. Te dices a ti mismo que es más seguro evitar el dolor de un posible fracaso que arriesgarte a enfrentarlo. Sin embargo, ese supuesto refugio que creas para protegerte, en realidad, se convierte en una prisión que encierra tu verdadero potencial. Permitir que el miedo dicte tus acciones significa renunciar a la posibilidad de descubrir de qué eres realmente capaz, porque la fuerza interior no surge de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos una y otra vez hasta que se conviertan en simples escalones hacia algo más grande. La ciencia también respalda esta idea. Los estudios sobre resiliencia emocional han demostrado que la exposición gradual a situaciones adversas fortalece la capacidad de lidiar con el estrés y mejora significativamente la salud mental. Aquellos que eligen enfrentar sus miedos, en lugar de evitarlos, desarrollan un carácter más resistente y adaptable. En lugar de ser aplastados por la adversidad, aprenden a usarla como un motor para el crecimiento. Este fenómeno se conoce como inoculación contra el estrés, y es esencialmente la práctica de fortalecer la mente enfrentándola a desafíos controlados. Así como los músculos se fortalecen al someterse a la tensión adecuada, la mente también se fortalece al enfrentar sus propios miedos. Lo más interesante es que, cuanto más enfrentas tus miedos, menos poder tienen sobre ti. Esa ansiedad que parecía insoportable se va disipando poco a poco, reemplazada por una confianza que no puede ser fácilmente derrumbada. Y no se trata de ser completamente valiente o de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a actuar a pesar de él. Esa es la verdadera fortaleza. Esa es la esencia de un carácter que se niega a ser limitado por sus propios pensamientos. El primer paso para desarrollar esa fortaleza es identificar tus miedos con honestidad. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente te detiene? ¿Es el miedo al rechazo, al fracaso, a la crítica o a la pérdida? La respuesta a esas preguntas te revelará las áreas en las que necesitas trabajar. Pero identificar el miedo no es suficiente. Necesitas actuar. Si, por ejemplo, tu miedo es hablar en público, comienza practicando frente a un amigo de confianza o incluso grabándote a ti mismo en video. Permítete cometer errores, porque es precisamente a través de ellos que aprendes y creces. La perfección no es el objetivo, el progreso sí. El acto de enfrentar tus miedos de manera deliberada y consciente es un proceso que requiere valentía, pero también constancia. Cada pequeño paso que das hacia lo que temes es un paso hacia una mente más fuerte y resiliente. Cada vez que eliges actuar en lugar de retroceder, estás construyendo un carácter que puede resistir cualquier adversidad. Porque la verdadera fortaleza no es una cualidad que se tiene o no se tiene. Es algo que se construye a lo largo del tiempo, a través de la práctica constante y el compromiso con el crecimiento personal. Número 3. Domina tu mentalidad. Dominar tu mentalidad es uno de los pilares fundamentales para alcanzar esa libertad interior que tanto deseas. El estoicismo enseña que no son las circunstancias externas las que moldean nuestra realidad, sino la interpretación que decidimos darles. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, por más impactante o adverso que sea, pasa por el filtro de nuestra mente antes de convertirse en una experiencia. Los pensamientos negativos y limitantes se presentan como murallas invisibles que construimos alrededor de nosotros mismos. No es el obstáculo en sí lo que nos detiene, sino la manera en que lo percibimos. Este proceso de interpretar la realidad está en constante transformación, y quien aprende a dominarlo, aprende a dominar su propia vida. Cuando permitimos que pensamientos negativos inunden nuestra mente, creamos un ambiente interno que se vuelve hostil. La inseguridad,
La frustración y el miedo crecen como hierbas malas en un jardín que debería florecer. Pero aquí es donde entra en juego la verdadera fortaleza del estoico. Comprender que esos pensamientos no son más que construcciones mentales que podemos modificar. Esta comprensión no se adquiere de un día para otro. Es un trabajo diario de autodisciplina, reflexión y sobre todo voluntad para cambiar la narrativa interna que hemos creado a lo largo de los años. Si decides que algo te afecta, te afectará. Si decides que algo es insignificante, será insignificante. La ciencia moderna respalda esta idea de transformación mental. La terapia cognitivo-conductual, ampliamente reconocida por su eficacia en tratar la ansiedad y la depresión, se basa precisamente en cambiar patrones de pensamiento negativos por otros más constructivos. Según la Asociación Americana de Psicología, este enfoque permite a las personas identificar creencias irracionales, cuestionarlas y reemplazarlas por ideas más realistas y útiles. No se trata de un simple acto de pensar positivo, sino de un proceso estructurado que busca reprogramar la mente para enfrentar la realidad con mayor claridad y objetividad. Esta reestructuración cognitiva ha demostrado resultados sorprendentes, mejorando significativamente la calidad de vida de quienes la practican de manera constante. La teoría está clara, pero ahora es momento de llevarla a la práctica. Dedica al menos 10 minutos cada día a observar tus pensamientos. No se trata de luchar contra ellos ni de reprimirlos, sino de observarlos con una actitud de curiosidad y aceptación. Cuando identifiques un pensamiento negativo, no te castigues por haberlo tenido. En su lugar, busca darle un giro constructivo. Si descubres que tu mente repite frases como «no soy lo suficientemente bueno», cámbialas conscientemente por algo como «estoy mejorando cada día». Este simple acto de sustitución puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo se convierte en un hábito poderoso que moldea tu percepción de la realidad. No esperes resultados inmediatos. Este ejercicio es como plantar una semilla en terreno fértil. Al principio puede que no veas cambios notables, pero con cada día que pasa, esa semilla crece, se fortalece y finalmente se convierte en un árbol robusto. La clave está en la constancia y en la disposición a fallar y corregir. Porque sí, en este proceso habrá días en los que sientas que no avanzas, en los que los pensamientos negativos parezcan más fuertes que nunca. Pero cada vez que decides dar un paso adelante y reemplazar un pensamiento limitante por uno constructivo, estás ganando terreno en tu propia mente. Con la práctica constante de este ejercicio, notarás cómo tu mentalidad se vuelve más resiliente y positiva. Las situaciones que antes te afectaban profundamente comenzarán a perder poder sobre ti. Sentirás una tranquilidad interior que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para interpretar la realidad de una manera saludable y productiva. La ansiedad disminuye, el bienestar crece y descubres que el verdadero poder siempre ha estado en tus manos. Dominar tu mentalidad no es un destino, es un camino que recorres cada día, con cada pensamiento que decides transformar. Número 4. La inteligencia emocional como pilar de la fortaleza mental. La inteligencia emocional es un arte que se cultiva con práctica y autoconocimiento. No se trata solo de sentir emociones, sino de entenderlas, gestionarlas y usarlas de manera constructiva. Cuando enfrentas situaciones adversas, lo que realmente determina el resultado no es el evento en sí, sino cómo decides responder a él. Las emociones pueden ser tus aliadas más poderosas o tus peores enemigas. Todo depende de si sabes manejarlas o si permites que ellas te manejen a ti. El estoicismo enseña que nuestras emociones no son malas por naturaleza. Lo que realmente importa es cómo elegimos responder ante ellas. La ira, el miedo, la tristeza, todos esos sentimientos que tratamos de evitar o reprimir, pueden convertirse en fuentes de fortaleza si aprendemos a gestionarlos adecuadamente. Pero para lograr eso, primero debemos ser conscientes de lo que sentimos. La autoconciencia es el primer pilar de la inteligencia emocional. Reconocer nuestras emociones en el momento en que surgen, sin juzgarlas ni reprimirlas, nos da la claridad necesaria para actuar de manera inteligente y equilibrada. Daniel Goleman, autor y psicólogo que popularizó el concepto de inteligencia emocional, sostiene que la autoconciencia, la autorregulación y la empatía son componentes esenciales para desarrollar esta habilidad.
Ser consciente de lo que sentimos y por qué lo sentimos nos permite identificar patrones emocionales que pueden sabotearnos. Si cada vez que enfrentas una crítica reaccionas con ira o frustración, esa reacción automática te aleja de una respuesta constructiva. En cambio, si reconoces esa emoción y decides no dejarte arrastrar por ella, recuperas el control sobre tus actos. La autorregulación es otro componente fundamental. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizar esas emociones hacia respuestas que realmente beneficien tu bienestar. La mayoría de las personas reaccionan de manera impulsiva porque nunca se detienen a reflexionar sobre lo que sienten o por qué lo sienten. Pero la verdadera fortaleza mental consiste en poder mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Ese equilibrio interno se construye con práctica, con la decisión consciente de no dejarte llevar por tus emociones más intensas. La empatía, por su parte, amplía tu perspectiva. No se trata solo de comprender tus propias emociones, sino también de ser capaz de identificar y comprender lo que otros sienten. Al hacerlo, no solo fortaleces tus relaciones con los demás, sino que también desarrollas una visión más amplia y objetiva de las situaciones. En lugar de reaccionar de manera defensiva o agresiva, eres capaz de responder con compasión y claridad. Eso te permite mantener la calma incluso en situaciones conflictivas y actuar de manera coherente con tus valores. La inteligencia emocional no es algo que se adquiere de un día para otro. Es un proceso continuo de autoconocimiento, reflexión y práctica. Y la mejor manera de comenzar a desarrollarla es dedicando unos minutos cada día a observar tus emociones. Este ejercicio simple pero poderoso puede transformar completamente la manera en que manejas tus pensamientos y reacciones. Dedica 10 minutos al día a reflexionar sobre lo que sientes. Pregúntate a ti mismo qué situaciones desencadenaron esas emociones y cómo reaccionaste ante ellas. Este proceso de reflexión no tiene que ser complicado ni largo. Lo importante es que seas honesto contigo mismo y que trates de identificar patrones en tus emociones y reacciones. Al hacerlo de manera constante, te darás cuenta de que empiezas a ganar un control cada vez mayor sobre tus pensamientos y respuestas. Ya no reaccionas de manera automática a cada estímulo que aparece. En su lugar, decides cómo responder, basado en la claridad y la objetividad. Esa es la verdadera fortaleza mental, la capacidad de elegir tus respuestas en lugar de simplemente reaccionar. Con el tiempo, este ejercicio te permitirá actuar con mayor equilibrio y calma, incluso en situaciones adversas. Lo que antes parecía incontrolable se vuelve manejable. La ansiedad disminuye, la ira pierde su fuerza y la tristeza se convierte en un maestro en lugar de un verdugo. Porque la inteligencia emocional no significa eliminar tus emociones, sino comprenderlas, canalizarlas y usarlas a tu favor. Cada vez que eliges reflexionar sobre lo que sientes, cada vez que decides actuar con calma y no por impulso, estás fortaleciendo tu mente. Número 5. Controla lo que puedes, acepta lo que no puedes. La verdadera paz mental surge cuando aprendes a distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no. La mayoría de las personas desperdicia una cantidad inmensa de energía mental preocupándose por cosas que simplemente no pueden cambiar. Situaciones externas, opiniones ajenas, el pasado o incluso eventos futuros que aún no han ocurrido. Toda esa carga emocional que llevas encima se convierte en un peso que te impide avanzar, que te atrapa en un ciclo interminable de frustración y ansiedad. El estoicismo enseña que debes enfocar tus esfuerzos únicamente en lo que está bajo tu control y aceptar con serenidad aquello que no lo está. Porque la aceptación no es resignación, es sabiduría. Vivir constantemente preocupado por lo que no puedes controlar es como intentar nadar con piedras atadas a tus pies. Cada pensamiento negativo, cada miedo infundado, cada preocupación irracional actúan como un ancla que te arrastra hacia el fondo. Pero cuando decides soltar esas preocupaciones y concentrarte solo en lo que puedes cambiar, sientes una ligereza que te permite moverte con mayor claridad y determinación. Esa es la esencia de la paz mental, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para dirigir tu atención hacia lo que verdaderamente importa. Los estudios de mindfulness lo confirman. La aceptación consciente, que implica reconocer la realidad tal como es sin intentar cambiarla o resistirse a ella,
Se ha demostrado como un método efectivo para reducir significativamente el estrés y mejorar la salud emocional. Cuando aprendes a aceptar aquello que no puedes controlar, liberas tu mente de una carga innecesaria. La ansiedad disminuye porque ya no luchas contra lo inevitable. La frustración se disuelve porque comprendes que no tiene sentido preocuparte por aquello que está fuera de tu alcance. Y en lugar de perder energía en vano, la diriges hacia aspectos de tu vida donde sí puedes influir. Esa es la clave. No se trata de ignorar los problemas o fingir que no existen. Se trata de ser lo suficientemente sabio para distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que simplemente debes aceptar. La mente humana tiende a complicarse por naturaleza, a enredarse en pensamientos que no llevan a ninguna parte. Pero cuando aplicas este principio estoico de enfocarte en lo que puedes controlar, te liberas de ese enredo y comienzas a ver las cosas con mayor claridad. Un ejercicio práctico que puedes hacer para aplicar este principio en tu vida es muy simple pero efectivo. Toma un papel y escribe todas las preocupaciones que están ocupando tu mente en este momento. No te censures, escribe todo lo que te inquieta, desde lo más trivial hasta lo más importante. Una vez que tengas esa lista, clasifica cada preocupación en 2 categorías, lo que puedes controlar y lo que no. Es sorprendente darse cuenta de cuántas de nuestras preocupaciones pertenecen a la segunda categoría, aspectos que no dependen de ti, que no puedes cambiar por más que lo intentes. Una vez que hayas hecho esa clasificación, enfócate únicamente en aquello que está bajo tu control. Pregúntate qué acciones concretas puedes tomar para mejorar esa situación. Tal vez puedas mejorar tus habilidades, tomar decisiones más acertadas, actuar con mayor disciplina. Pero lo que no puedes cambiar simplemente debes aceptarlo con serenidad. No porque te rindas, sino porque comprendes que luchar contra lo inevitable es una batalla perdida desde el inicio. Al aplicar este ejercicio de manera constante, notarás un cambio profundo en la manera en que enfrentas la vida. Las situaciones que antes te causaban ansiedad o frustración pierden poder sobre ti porque ya no les das más importancia de la que merecen. Cuando diriges tu atención hacia lo que puedes controlar, tu mente se vuelve más ordenada, más enfocada y sobre todo más efectiva. Las decisiones que tomas son más claras porque no están nubladas por preocupaciones inútiles. Liberarás energía mental que antes desperdiciabas en pensamientos sin sentido. Esa energía, ahora canalizada hacia acciones concretas, se convierte en un motor poderoso que te impulsa hacia adelante. Porque cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, descubres que tienes mucho más poder del que creías. El poder de decidir, de actuar, de cambiar aquello que realmente puedes cambiar. Y al aceptar lo que no puedes controlar, te liberas de la carga emocional que tanto te limitaba. Número 6. La fortaleza mental. Es una elección diaria. La fortaleza mental no surge de momentos aislados de valentía o actos heroicos. Es un proceso acumulativo, construido sobre pequeñas decisiones diarias que a menudo pasan desapercibidas. No se trata de enfrentar un desafío monumental de una sola vez, sino de persistir en la rutina de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no se tiene ganas. Esa constancia, esa disciplina silenciosa que se repite día tras día, es lo que realmente fortalece la mente, porque la verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decides mantenerte firme aun cuando todo parece estar en tu contra. El estoicismo enseña que debemos enfocarnos en aquello que está bajo nuestro control. Y lo que siempre está bajo nuestro control son nuestras elecciones diarias. Decidir levantarse temprano aunque el cuerpo pida seguir durmiendo. Elegir completar una tarea aunque la distracción sea tentadora. Persistir en un objetivo a pesar de los contratiempos. Cada una de esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, contribuyen a desarrollar una mente más fuerte, más resistente y más disciplinada. Es fácil querer resultados inmediatos, pero la fortaleza mental se construye lentamente, a través de la repetición constante de hábitos que refuerzan nuestra autodisciplina. La ciencia respalda esta idea. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, demuestra que nuestras acciones repetitivas moldean físicamente nuestras conexiones neuronales. Cada vez que eliges actuar con disciplina, fortaleces circuitos específicos en tu cerebro, haciendo que esos comportamientos se vuelvan más automáticos y naturales con el tiempo.
Los estudios demuestran que el autocontrol no es una cualidad innata que algunos tienen y otros no. Es algo que se entrena y se mejora con la práctica constante. Cuanto más practicas la disciplina, más fácil se vuelve, y a medida que mejoras en esa práctica, también fortaleces tu resiliencia frente a los desafíos de la vida. El problema es que muchas personas buscan resultados rápidos. Quieren sentir que su fortaleza mental ha mejorado de inmediato, después de un esfuerzo único e intenso, pero así no es como funciona. La verdadera fuerza se construye con pequeños pasos, día tras día. Levantarse temprano, por ejemplo, no es solo una cuestión de horarios. Es un ejercicio de autodisciplina. Cada vez que decides levantarte a la hora que te propusiste, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Tienes el control. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Por eso, uno de los mejores ejercicios para desarrollar la fortaleza mental es establecer un hábito diario que desafíe tu disciplina. No importa cuál sea, lo importante es que lo mantengas de manera consistente. Puede ser levantarte a la misma hora cada mañana, incluso cuando sientas que no tienes motivos para hacerlo. Puede ser completar una tarea sin distracciones, aunque el teléfono o las redes sociales intenten robar tu atención. También puede ser dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre tus pensamientos, identificar aquellos que te debilitan y reemplazarlos por otros que te fortalezcan. La clave está en elegir un hábito que requiera esfuerzo, pero que también sea alcanzable, porque lo que realmente importa es la constancia, no la intensidad. Con el tiempo notarás que ese pequeño hábito que al principio parecía insignificante comienza a tener un impacto profundo en tu vida. Tu mente se vuelve más fuerte, más disciplinada y más resiliente. Enfrentas los desafíos con mayor claridad y determinación, porque has entrenado tu mente para actuar incluso cuando la motivación no está presente. Y eso es lo que distingue a las personas verdaderamente fuertes, su capacidad para actuar de manera consistente, independientemente de cómo se sientan en ese momento. Este proceso de fortalecimiento mental no tiene un final definido. Siempre hay algo que mejorar, algo que aprender, algo que desafiar, pero esa es precisamente la belleza del camino. Cada día es una nueva oportunidad para reforzar tu disciplina, para demostrarte a ti mismo que tienes el control sobre tus decisiones y que nada externo puede quebrar tu voluntad. Al final te das cuenta de que la fortaleza mental es una elección diaria, y cada vez que eliges enfrentar un desafío sin importar lo pequeño que sea, estás construyendo un carácter que no se rinde, que no se quiebra y que siempre sigue adelante. Número 7. Establece límites mentales y emocionales. Proteger la mente es un acto de disciplina que muchas personas pasan por alto. En un mundo saturado de información, opiniones y estímulos constantes, resulta esencial establecer límites mentales y emocionales para preservar la claridad interior. La mente, como un jardín, necesita ser cuidada con esmero. Lo que permites entrar en tu mente tiene un impacto directo en cómo percibes la realidad, en cómo respondes a los desafíos y en cómo manejas tus emociones. Ser consciente de esto es el primer paso para desarrollar una fortaleza emocional que no dependa de lo que ocurre a tu alrededor, sino de tu capacidad para filtrar adecuadamente aquello que decides absorber. El estoicismo enseña que debes ser un guardián celoso de tu mente, selectivo con lo que permites que influya en tus pensamientos y emociones. No todo merece tu atención, no todo merece tu reacción. Sin embargo, en la era moderna las distracciones están diseñadas para capturar tu mente, para desviarla hacia caminos que no eliges conscientemente. Las redes sociales, las noticias alarmistas, los comentarios negativos de personas tóxicas, todo eso compite por un lugar en tu mente, pero solo tú puedes decidir si les otorgas ese poder o no. Y esa decisión, que parece tan simple, puede transformar completamente tu bienestar emocional. Los estudios en terapia cognitivo-conductual lo demuestran claramente. Limitar la exposición a estímulos negativos tiene un impacto profundo en el bienestar emocional. Cuando decides conscientemente apartarte de influencias perjudiciales, tu mente se vuelve más clara, más enfocada, más fuerte. No se trata de ignorar la realidad o vivir en una burbuja de falsa positividad. Se trata de reconocer que no todas las voces merecen ser escuchadas, que no todos los pensamientos merecen ser alimentados. Filtrar lo que permites que entre en tu mente no es un acto de debilidad, sino un acto de protección y sabiduría. Ese acto de protección se traduce en establecer límites claros y conscientes.
Si permites que cualquier cosa entre en tu mente sin filtro alguno, inevitablemente terminarás absorbido por la negatividad que abunda en el entorno. La fortaleza emocional no se trata solo de enfrentar los desafíos, sino de elegir cuidadosamente qué desafíos vale la pena enfrentar y cuáles simplemente deben ser ignorados. A veces la mejor estrategia es retirarse de aquello que no aporta nada positivo. Es un acto de valentía reconocer que tu energía mental es limitada y que debes protegerla con la misma intensidad con la que protegerías un tesoro valioso. Establecer límites mentales y emocionales no significa aislarse del mundo. Significa ser consciente de lo que eliges permitir en tu vida. Identificar las fuentes de negatividad es un paso esencial. Pueden ser personas, situaciones, pensamientos recurrentes o incluso ciertos hábitos que te mantienen atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. El primer paso es reconocer esos elementos. El segundo es establecer barreras claras que impidan que esas influencias negativas dominen tu mente. Uno de los ejercicios más efectivos para lograrlo es simplemente observar tus pensamientos a lo largo del día y anotar aquello que tiende a generarte malestar o ansiedad. Tal vez sea el exceso de noticias alarmantes, tal vez sea la comparación constante con otras personas en las redes sociales o incluso ciertos comentarios que recibes de personas cercanas. Cuando identifiques esas fuentes, establece límites, reduce tu exposición a ellas, elimina lo que no aporta nada positivo y reemplázalo por actividades que nutran tu bienestar. Dedicar tiempo a actividades que fortalezcan tu mente es esencial. Puede ser la lectura de un buen libro, la meditación, el ejercicio físico o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en soledad. Estos momentos actúan como un refugio que protege tu claridad mental y emocional. Son como fuentes de energía que te permiten enfrentar el mundo con una perspectiva más equilibrada y resistente. Al nutrir tu mente con contenido positivo y constructivo, desarrollas una fortaleza interior que no se desmorona ante cualquier influencia negativa. Número 8. Elimina hábitos negativos. Eliminar hábitos negativos es esencial si deseas construir una mentalidad fuerte y resiliente. No basta con enfocarse en desarrollar hábitos positivos si al mismo tiempo permites que aquellos que te perjudican sigan ocupando un lugar en tu vida. Es como intentar llenar un vaso roto. Puedes verter el agua más pura y cristalina, pero si no reparas la grieta, siempre se perderá. Los hábitos negativos actúan de la misma manera. Son grietas invisibles que poco a poco van drenando tu energía, tu motivación y tu bienestar emocional. El estoicismo enseña que debemos ser implacables con aquello que nos debilita. No hay espacio para justificar comportamientos que nos alejan de nuestros objetivos. La disciplina es esencial, pero también lo es la claridad para identificar lo que necesita ser cambiado. Porque muchas veces esos hábitos negativos se disfrazan de comodidad, de rutina, de pequeñas indulgencias que parecen inofensivas, pero que en realidad están socavando lentamente tu fortaleza mental. Los estudios científicos respaldan esta idea. Los hábitos negativos perpetúan comportamientos autodestructivos que se vuelven cada vez más difíciles de cambiar a medida que se refuerzan con la repetición. Pero la buena noticia es que el cerebro tiene la capacidad de reestructurarse, de adaptarse y de aprender nuevos patrones. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad. Al reemplazar un hábito negativo por uno positivo, no solo estás eliminando lo que te perjudica, sino que también estás fortaleciendo nuevas conexiones neuronales que favorecen tu bienestar. El problema es que la mayoría de las personas se enfocan únicamente en crear nuevos hábitos sin eliminar aquellos que claramente son dañinos. Se esfuerzan por ser más disciplinados, más productivos, más saludables, pero al mismo tiempo continúan arrastrando comportamientos que sabotean esos mismos esfuerzos. Es como intentar correr con un peso atado a los pies. Por mucho que avances, siempre habrá algo que te frena. La clave está en identificar esos hábitos negativos con honestidad brutal. No puedes cambiar aquello que te niegas a ver. Tal vez se trate de la procrastinación, de la queja constante, de la autocrítica excesiva o incluso de comportamientos más sutiles como permitir que tus pensamientos negativos dominen tu mente. Todo aquello que te aleja de tu mejor versión debe ser eliminado sin contemplaciones. No puedes construir una mentalidad fuerte sobre cimientos débiles.
Una estrategia efectiva para eliminar hábitos negativos es reemplazarlos por otros que contribuyan a tu bienestar. La naturaleza aborrece el vacío, y si simplemente intentas eliminar un comportamiento sin poner nada en su lugar, terminarás volviendo a ese mismo patrón tarde o temprano. Por ejemplo, si descubres que tiendes a quejarte con frecuencia, podrías sustituir esa queja por un ejercicio de gratitud diaria. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, toma un momento para identificar algo por lo cual estés agradecido. Este cambio de enfoque no solo elimina un hábito negativo, sino que también fortalece un hábito positivo que contribuye a tu bienestar emocional. Otro aspecto importante es la constancia. Cambiar un hábito no ocurre de la noche a la mañana, requiere esfuerzo consciente y repetido. Habrá días en los que caigas en viejos patrones, y eso está bien. La clave es no rendirse y seguir adelante con la intención de mejorar cada día. Porque cada vez que eliges reemplazar un hábito negativo por uno positivo, estás fortaleciendo tu mente y tu carácter. Al aplicar esta práctica de manera constante, notarás cómo tu mentalidad se vuelve más clara y enfocada. Las distracciones pierden poder sobre ti, porque ya no les permites ocupar un espacio en tu vida. Eliminar hábitos negativos es un acto de liberación. Es como quitar piedras del camino que estás recorriendo, permitiéndote avanzar con mayor facilidad y determinación. Además, esta práctica te enseña algo invaluable: el poder de decidir. Porque cuando eliminas un hábito negativo, no solo estás renunciando a algo que te perjudica, sino que también estás tomando una decisión consciente sobre quién quieres ser. Ese acto de elegir, de ejercer tu voluntad sobre tus propios comportamientos, es lo que realmente fortalece tu mente. Número 9. Compárate solo contigo mismo. Compararse con otros es una trampa peligrosa que inevitablemente conduce a la insatisfacción. Cuando constantemente mides tu éxito o tu valor personal en función de lo que otros están logrando, pierdes de vista lo que realmente importa: tu propio progreso. Es fácil caer en la tentación de observar los logros de quienes parecen avanzar más rápido, con más fuerza o con más talento. Pero lo que no ves es el esfuerzo, las caídas, las dudas que esas personas también enfrentan. Solo observas el resultado final y lo contrastas con tus propias inseguridades. Ese es un juego que siempre terminarás perdiendo. El estoicismo enseña que debes enfocarte únicamente en aquello que puedes controlar. Y lo único que realmente está bajo tu control es tu propio crecimiento, tu esfuerzo diario, tu compromiso con tus objetivos. Compararte con otros es desperdiciar energía en algo que nunca podrás controlar por completo. Las circunstancias de cada persona son diferentes, sus desafíos, sus habilidades, sus oportunidades. Pretender medir tu propio valor en función de esos factores externos es como intentar nadar en contra de una corriente que nunca se detiene. Los estudios en psicología positiva demuestran que centrarte en tu propio crecimiento personal tiene un impacto significativo en tu autoestima y bienestar emocional. Cuando decides medir tu progreso basándote en tus propios avances y no en comparaciones injustas con otros, descubres una fuente genuina de motivación. Porque el único estándar válido para evaluar tu éxito eres tú mismo. Cada pequeño avance, cada mejora, por mínima que parezca, es un paso adelante en tu propio camino. Y ese camino es único, incomparable con el de cualquier otra persona. La sociedad actual promueve constantemente la comparación. Redes sociales llenas de imágenes que muestran solo los mejores momentos de la vida de otros. Listas interminables de logros que parecen inalcanzables y estándares irreales que crean una sensación constante de insuficiencia. Pero nada de eso define quién eres. Nada de eso tiene poder sobre tu mente a menos que tú se lo otorgues. La verdadera fortaleza se encuentra en ser capaz de mirar hacia adentro, de reconocer tus propios avances y de celebrar tus propias victorias, sin importar lo que otros estén haciendo. En lugar de preguntarte si eres mejor o peor que alguien más, pregúntate si hoy eres mejor que ayer. Esa es la única comparación válida. Porque lo que importa no es alcanzar un estándar externo impuesto por otros, sino superarte a ti mismo constantemente. Ese progreso continuo, por pequeño que sea, es lo que te lleva hacia adelante. Es lo que fortalece tu mentalidad, tu disciplina, tu carácter. Un ejercicio práctico que puedes implementar para aplicar este principio
es registrar tus avances diarios. Cada día, al finalizar la jornada, toma unos minutos para reflexionar sobre lo que has logrado. No importa si fue algo grande o pequeño. Lo importante es que reconozcas esos avances y los valores. Puedes llevar un registro escrito, en un cuaderno o incluso en tu teléfono, pero hazlo todos los días. Luego, al finalizar cada semana, revisa ese registro y evalúa tu progreso. Observa cuánto has avanzado, qué áreas puedes mejorar y qué acciones concretas puedes tomar para seguir creciendo. Este hábito no solo te permitirá enfocarte en tu propio progreso, sino que también te ayudará a desarrollar una mentalidad más resiliente. Porque cada vez que reconoces un avance, por pequeño que sea, estás reforzando la idea de que eres capaz de mejorar continuamente. Y cuando enfrentas un obstáculo, en lugar de frustrarte por no estar a la altura de otros, simplemente analizas cómo puedes superarlo de acuerdo a tus propios estándares. La comparación con otros es una distracción que te aleja de tu verdadero propósito. No tiene sentido competir en un juego que nunca podrás ganar, porque siempre habrá alguien más exitoso, más talentoso o más afortunado. Pero cuando decides compararte solo contigo mismo, descubres que el único límite real es tu propio esfuerzo. Eres tú quien decide cuánto progresar, cuánto mejorar, cuánto crecer. Nadie más puede definir tus logros. Número 10. La percepción de los demás no debe controlarte. Vivir bajo la constante preocupación de lo que otros piensan de ti es como llevar una cadena invisible que limita cada paso que das. Intentas agradar, intentas encajar, intentas demostrar algo que muchas veces ni siquiera es genuino, y en ese afán por buscar la aprobación de los demás, pierdes de vista lo más importante, tu propia autenticidad. El estoicismo enseña que debes actuar de acuerdo a tus principios y no en función de las opiniones externas. Porque si permites que las percepciones ajenas dicten tus acciones, nunca serás verdaderamente libre. Cuando vives buscando validación externa, renuncias al control sobre tu propia vida. Te conviertes en un reflejo de las expectativas de otros, en lugar de ser fiel a tus propios valores. Y lo peor es que, por mucho que intentes complacer a todos, siempre habrá alguien que te critique, alguien que no apruebe lo que haces. La perfección que buscas en la mirada de los demás es una ilusión que nunca alcanzarás, y cuanto más te esfuerzas por conseguirla, más te alejas de tu verdadera esencia. Los estudios en psicología social demuestran que la dependencia de la validación externa está relacionada con niveles más bajos de autoestima y mayores niveles de ansiedad. Cuando tu bienestar emocional depende de la aprobación de otros, te vuelves vulnerable a sus críticas y juicios. Cada comentario negativo, cada gesto de desaprobación, se convierte en un ataque personal que puede derrumbarte fácilmente. Es como si entregaras las llaves de tu paz mental a personas que ni siquiera entienden lo que realmente eres. Sin embargo, cuando decides actuar según tus propios principios, recuperas ese poder que habías cedido. Ya no te preocupas tanto por si los demás aprueban o no tus decisiones, porque comprendes que lo único que realmente importa es si esas decisiones están alineadas con tus valores. Esa autonomía emocional es la verdadera fortaleza, una que no se quiebra ante las críticas ni se inflama con los elogios, porque lo que otros piensen de ti se vuelve irrelevante cuando sabes quién eres y qué es lo que deseas. Esto no significa que ignores toda crítica o sugerencia, significa que aprendes a filtrar lo que realmente merece tu atención. Cuando alguien te critica o te juzga, en lugar de reaccionar impulsivamente, detente un momento y pregúntate si esa crítica se basa en hechos objetivos o simplemente en percepciones subjetivas. Tal vez alguien te dice que no eres lo suficientemente bueno en algo. ¿Es eso un hecho o simplemente una opinión basada en sus propias limitaciones y prejuicios? Al hacerte estas preguntas, recuperas el control sobre tus emociones y evitas dejarte llevar por la negatividad ajena. Este ejercicio sencillo pero poderoso te permite enfrentar las críticas con una mentalidad más racional y menos emocional. Porque una cosa es escuchar la opinión de otros y otra muy diferente es permitir que esa opinión determine cómo te sientes contigo mismo. No puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Esa es la verdadera libertad. Cuando comienzas a aplicar este principio en tu vida diaria, descubres que la mayoría de las críticas no tienen ningún fundamento sólido. Muchas veces la gente proyecta en ti sus propias inseguridades, miedos o frustraciones, y cuando entiendes esto, esas críticas pierden su poder.
Ya no te afectan de la misma manera porque comprendes que no tienen nada que ver contigo y todo que ver con quienes las emiten. Este proceso de desapego no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de autoconocimiento y reflexión. Pero cada vez que decides actuar según tus principios y no según las opiniones de otros, fortaleces tu autenticidad. Porque la autenticidad no es otra cosa que vivir de acuerdo con tus propios valores, sin permitir que la aprobación o desaprobación externa te desvíe de tu camino. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.